Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Actualmente existe mucha información acerca de distintas formas de prevenir y curar la enfermedad del COVID-19, la cual es difundida por diferentes medios como la televisión, la radio e internet, y oralmente entre la población. También hay información respecto a la fecha en que se tendrá una vacuna. ¿Qué otras noticias sobre los cuidados de la salud circulan por los medios? ¿Estamos seguros de que esta información es confiable? ¿Toda tu familia está de acuerdo en las medidas que toman para protegerse? Mucha de esta información puede llevarnos a tomar decisiones para el cuidado de nuestra salud y la de nuestra familia, y esto puede tener consecuencias positivas o negativas dependiendo de su veracidad. Durante estas 2 semanas planteamos la siguiente pregunta: ¿qué debemos hacer como familia para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud basada en información confiable? Para dar respuesta a lo planteado, esta semana las y los estudiantes realizarán actividades donde reflexionarán y asumirán un punto de vista respecto a las prácticas para cuidar la salud. Crearán la letra de una canción. Leerán diversos textos para reflexionar sobre la confiabilidad de las fuentes y deliberarán para elaborar una posición respecto al uso de fuentes confiables que ayuden a prevenir el COVID-19. También resolverán problemas sobre la aceleración del contagio del COVID-19 en el Perú, que implican relacionar magnitudes. Además, explicarán por qué los microorganismos patógenos son la causa de una amplia gama de enfermedades infecciosas y cómo las vacunas son una forma efectiva para prevenirlas. De esta manera, al final de la siguiente semana, las y los estudiantes diseñarán una cartilla con recomendaciones para el cuidado de nuestra salud y la de la comunidad. Recuerden que también pueden complementar el tiempo con la experiencia de Leemos Juntos, un espacio para compartir y promover en familia el placer de leer. Organicen su tiempo para el desarrollo de las actividades. Pueden finalizar el mismo día o al siguiente, avanzando a su propio ritmo. Asegúrense de incluir los trabajos en su portafolio. ¡Empecemos! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy buenos días, niños del 5º grado. Bienvenidos a la semana número 24, desde el día de hoy 14 al 18 de septiembre. Muy bien, ingresamos a una nueva semana y el cual hemos denominado Cuidando nuestra salud, cuidamos nuestra familia. Muy bien, como ya habrán escuchado en el video, nos explican que mucha información a través del internet o a través de la radio y de la televisión se viene informando sobre diversas formas de prevenir y curar del COVID-19 y a la fecha en la que se tendrá una vacuna. Pero hay que hacer una pregunta y hay que respondernos: ¿estamos seguros de que esta información es confiable? Sin embargo, mucha de esta información puede llevarnos a tomar decisiones con consecuencias positivas o negativas, ¿ya? Así que durante esta semana, nuestro reto va a ser crear una cartilla con recomendaciones para el cuidado de nuestra salud y la de nuestra familia. Y para poder enfrentar este reto de la semana, ustedes, niños, van a realizar las siguientes actividades. Analizarán un caso para asumir una posición crítica respecto
a la confiabilidad de las fuentes, ¿ya?, de la información, si es que las fuentes son fidedignas, creíbles o no. También crearán una canción y experimentarán la base rítmica a partir de ritmos de tu localidad o de la región. Luego identificarán la calidad de la información de los textos según la fuente que presenten. También vamos a reflexionar y asumir una posición crítica respecto al uso de fuentes confiables. Resolveremos problemas que implican relacionar magnitudes, realizar rutinas de ejercicio para mejorar la salud y explicar que los microorganismos patógenos causan enfermedades infecciosas y que las vacunas son una forma efectiva para prevenir. Muy bien, niños, así damos inicio a la semana número 24 y nuestra experiencia de aprendizaje para esta semana 24 se titula Cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestras familias. La actividad con la que vamos a dar inicio a esta semana se titula Analizamos un caso para reflexionar sobre el uso de la información. Muy bien, niños. Para iniciar nuestra actividad, primero conoceremos el propósito de nuestra actividad. Y el propósito para la actividad en esta semana reflexionará sobre el uso de fuentes confiables para tomar decisiones respecto al cuidado de tu salud y de tu familia. El día de hoy, niños y niñas leerán un caso acerca de cómo la información poco confiable a veces nos lleva a tomar decisiones que puedan dañar nuestra salud. Y la meta para el día de hoy, analizar un caso para reflexionar sobre nuestra responsabilidad respecto al uso de la información. Los recursos que vamos a utilizar para el día de hoy. El texto, ¿qué debemos de hacer para tomar decisiones frente a la información que recibimos? Hojas de reuso o los cuadernos, lápiz o lapicero. Muy bien, vamos a empezar nuestra actividad. Muy bien, niños, durante esta semana vamos a hablar acerca de la información que recibimos de la televisión, del internet, diversos medios, ¿no? Vamos a ver si esta información referente al COVID-19 es válida, verdadera, confiable, ¿ya? Y para eso vamos a iniciar el día de hoy leyendo el siguiente caso. A ver, los papás de Julia quieren cuidar su salud y la de su familia lo mejor posible. En una red social han encontrado una receta milagrosa que asegura prevenir y curar todas las enfermedades. Hasta encontraron testimonios en los que las personas decían que gracias a la receta milagrosa habían sanado. El papá de Julia, buscando siempre la manera de cuidar su salud y de la de su familia, preparó la receta y la tomó para saber si realmente era milagrosa. Luego de tomarla, sintió un fuerte dolor de estómago. Fue tan fuerte que tuvo que ir al médico y contarle lo que había ocurrido. El médico lo examinó y le dio medicamentos para que se sintiera mejor. También le recomendó no volver a tomar la receta milagrosa, porque fue lo que le ocasionó el dolor de estómago y podría ocasionarle más complicaciones. ¿Ya? Muy bien, niños. Ahora, luego de reflexionar, luego de leer, ¿no?, el caso de los papás de Julia, específicamente el papá, ¿no?, que buscó en el internet la receta milagrosa, ¿no? ¿Y qué le sucedió al papá de Julia? ¿Dónde terminó? Terminó en el hospital, ¿ya? Muy bien. Luego de haber leído, vas a responder las siguientes preguntas. Niños, niñas, en su cuaderno
y si no tienen cuaderno, en una hoja de reuso. ¿Qué hizo el papá de Julia? ¿Ya? Por favor, las respuestas con argumentos. ¿La receta milagrosa realmente era milagrosa? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿La información que encontró el papá de Julia en la red social era verdadera? ¿Ya? Ustedes tienen que dar la respuesta si esta receta, ¿no?, que encontró el papá era verdadera o no era verdadera. ¿Toda la información que leemos o escuchamos sobre el cuidado de la salud será verdadera? Ustedes, sus padres que paran en el internet, en las redes sociales, ¿no? Se escucha mucha información, pero lo que tenemos que ver y tomar en cuenta es que esta información sea valedera, ¿no? Y ustedes vayan pensando quién será la institución que nos debe de informar acerca del COVID-19, ¿ya? Hasta el momento hemos visto el caso de los papás de Julia. Ahora, así como la familia de Julia, muchas familias tomamos decisiones para prevenir y cuidarnos del virus y otras enfermedades en base a la información que encontramos en diversos medios de comunicación, como las redes sociales. Sin embargo, niños, la existencia de información cuya veracidad no podemos confirmar puede poner en peligro nuestra salud y la de los demás, como es el caso de la receta milagrosa que hemos leído. Bien, luego de haber leído lo que le ocurrió al papá de los papás de Julia, ahora vamos a ver un rumor o de repente una verdad sobre el COVID-19. ¿Ya? A ver, texto número 1. Dicen que estar en lugares del clima frío, clima cálido, en la nieve o tomar un baño caliente evita que las personas se infecten de COVID-19. Vuelvo a repetir. Estar en lugares de clima frío, clima cálido, en la nieve o tomar un baño caliente evita que las personas se infecten de COVID-19. Vamos, niños, vamos reflexionando y vamos dando nuestra opinión. ¿Ya? Ahora, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Has escuchado o leído la información que se presenta en el texto 1? ¿De dónde proviene esa información o quiénes la dicen? ¿No? A ver, veamos, este texto número 1, ¿quién lo envía? ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando hay que hacer un plan de investigación, cuando elegimos la información de los textos, tenemos que ver quién es el autor, ¿no? Si este autor es reconocido, ¿no? Si tiene algún estudio o ha presentado algún libro referente al tema. ¿Ya? No se olviden de esas pautas. ¿Crees que realmente sea cierto lo que dice el texto número 1? A ver, niños, ¿será cierto que estar en lugares de clima frío, clima cálido, de nieve y tomar baño caliente evita que las personas se contagien de COVID-19? ¿Por qué? ¿Y cómo lo sabes? ¿Qué otra información similar a la del texto 1 conoces? Menciona de dónde procede esa información. ¿La información del texto 1 será un rumor o una verdad? A ver, ¿cuál es su opinión? Luego de responder las preguntas anteriores, se habrán dado cuenta, niños, de que han escuchado información similar a la que se presenta en el texto que has leído y posiblemente conoces casos en los que esa información se ha puesto en la práctica.
¿Qué debes hacer para saber si la información del texto 1 u otra similar que hayas escuchado es cierta? ¿Qué puedes hacer para que esa información no afecte tu salud ni la de tu familia? Bien, ahora vamos a leer un texto, ¿no? Para ahondar más acerca de la información que recibimos, si es valedera o si no tiene un autor quien nos las confirme. ¿Qué debemos hacer para tomar decisiones frente a la información que recibimos? ¿Ya? Miren, ¿qué debemos hacer para tomar decisiones frente a la información que recibimos? ¿Ya? Vamos a leer el texto que nos va a enseñar cuando recibamos una información, ¿ya? ¿Qué decisión tomar? Bien, a ver, ¿qué debemos hacer para tomar decisiones frente a la información que recibimos? Algunas recomendaciones para analizar de manera crítica la información que recibimos y tomar las decisiones son, a ver niños, cuestionar si la información es veraz. Cuestionar si la información es veraz. ¿En qué sentido? En que si esta información que nosotros recibimos significa que nosotros tenemos que dudar siempre de la información acerca de las supuestas curas y formas de cuidarse del COVID-19 u otros casos que nos presentan los medios de comunicación, las personas y las redes sociales. Es mejor, niños y niñas, indagar la información que publican. Pero ¿qué vamos a indagar o qué vamos a investigar, no? Por ejemplo, especialistas en el tema, ¿ya? Instituciones del Estado, por ejemplo, el Ministerio de Salud, instituciones internacionales especializadas, instituciones académicas como las universidades, ¿ya? Luego, debemos de aceptar que podemos estar equivocados respecto a lo que creemos que es una verdad. Por ejemplo, que exponerse al sol proviene del COVID-19. Es importante que reconozcamos que existen personas especialistas en el tema que tienen información con más sustento que nosotros. Debemos de saber escucharlos y cambiar nuestra forma de pensar y actuar si fuera necesario. Manejar la emoción para juzgar la información. A veces tenemos mucho enojo o mucho temor y eso no nos permite procesar de manera adecuada la información que recibimos. Muchas veces también por el cariño o desagrado que tenemos hacia una persona, juzgamos sus ideas como válidas o no válidas, ¿no? Pensar en cómo nuestras acciones o las acciones de los demás podrían afectarnos. Esto significa que debemos interesarnos en los demás y respetar sus derechos. Por ejemplo, divulgar información sobre la prevención o tratamiento de una enfermedad cuya veracidad no hemos comprobado puede afectar la salud de las personas. ¿Ya? ¿Y quién nos da esta información? ¿No? Dice, adaptado al Ministerio de Educación, ¿no? Curso de Didáctica del Pensamiento Crítico, Ministerio de Educación de Ecuador, recuperado, ¿no? Esta es una información del Ministerio de Educación de Ecuador. Bien, luego de haber leído el texto, vamos a leer ahora otro rumor o verdad sobre el COVID-19. Ya hemos leído cómo o qué hacer cuando tengamos un texto o una información. Bien, ahora vamos a leer el texto número 2. Aunque el clima sea muy soleado o cálido, se puede contraer el COVID-19. Se han
notificado casos de COVID-19 en países cálidos. Por lo tanto, no hay razón para creer que el clima cálido puede matar al nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades. La forma más eficaz de protegerse contra el COVID-19 es limpiarse las manos frecuentemente con desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Miren, ¿cuál es la diferencia del texto 1 con el texto número 2? Que aquí encontramos la fuente, ¿no? ¿Quién está brindando esta información? Es la Organización Mundial de la Salud. En el texto 1 no había autor, no había fuente, no había ningún representante de donde provenga esa información, ¿ya? Aquí en el texto 2 tenemos la fuente, que es la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué es la Organización Mundial de la Salud? Es la encargada a nivel mundial de velar por la salud de la población, ¿ya? Es el ente o la institución la única que puede dar este tipo de información acerca del COVID-19. Muy bien, niños, ahora vamos a responder las preguntas. ¿Qué nos dice el texto número 2? Ya ustedes lo han leído, ¿no? ¿Y qué es lo que nos comunica el texto número 2? ¿Crees que esa información es verdadera? ¿Por qué es verdadera? ¿Qué tiene que ver el texto 2 con el texto número 1? A ver, ¿qué relación le pueden encontrar ustedes? ¿Hay diferencias o no hay diferencias? ¿Qué debemos hacer para saber si la información a la cual accedemos beneficia nuestra salud y la de los demás? ¿Ya? Esta pregunta la responden con la lectura del texto anterior que hemos tenido. ¿Qué recomendación le darías a papá de Julia sobre el manejo de la información? Y ahora que ustedes han leído sobre el manejo de la información, ¿qué le recomendarían al papá de Julia? ¿Ya? Verificar primero si la información que él ha adquirido es verdadera, ¿no? O si es válida, ¿no? O si es un rumor o es válida. Muy bien, niños. El día de hoy hemos analizado un caso, ¿no? El caso del papá de Julia, que encontró la receta milagrosa por internet y la aplicó, tomó, ¿y qué le sucedió? Lo llevó hasta el hospital porque le produjo muchos cólicos, ¿no? Entonces, el doctor le dijo que ya no más recetas milagrosas porque le puede hacer daño a él y también le puede hacer daño a su salud. Entonces, nosotros cuando encontremos este tipo de información debemos de ser cautos y verificar si la información que estamos leyendo, ¿no?, es verdadera o es desconfiable, ¿no? Muy bien, eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? El día de hoy estamos analizando este caso. Luego de haber verificado, ¿ya?, la información, ahora vas a reunirte con tu familia. Les vas a comentar los textos analizados y le vas a preguntar qué opinan al respecto. También pídeles que comenten si saben de alguna información que ellos han escuchado respecto a cómo prevenir el COVID-19 y si han comprobado que esa información es verdadera o no. Vas a tomar nota de los comentarios y respuestas de tu familia para tenerlos en cuenta en la actividad del día miércoles.
También pídeles que respondan a la siguiente pregunta. ¿Cuál es nuestra responsabilidad sobre la información que difundimos o sobre la información a la que accedemos? Vas a anotar tus respuestas en el cuaderno, ¿ya? Ojo, que las respuestas que tengas te van a ayudar también mucho a desarrollar las siguientes actividades. Ahora, niños y niñas, vamos a reflexionar acerca de la actividad del día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es recordar nuestra meta. Y nuestra meta se titula Analizar un caso para reflexionar sobre nuestra responsabilidad respecto al uso de información. ¿Ya? Luego vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Lograste la meta? ¿No? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué hiciste para lograrla? ¿Qué tendrías que mejorar? ¿De qué manera lo aprendido te servirá a ti y a tu familia? ¿Ya? También recuerden organizar lo trabajado el día de hoy en sus portafolios. Por ejemplo, los textos que has leído y las anotaciones que hiciste al dialogar con tu familia serán el insumo de las siguientes actividades. ¿Ya? No olviden, niños, tener en cuenta las sugerencias que se dan para poder verificar si la información que ustedes están extrayendo del internet o cualquier medio de comunicación es confiable, es veraz o no lo es. Muy bien, niños, hemos llegado al final de la actividad del día de hoy. Muchas gracias por su atención prestada.